Bien, también podríamos encontrar elementos dentro del array. Sería bastante interesante cómo podemos nosotros encontrar el elemento sin saber qué es lo que tenemos dentro del array. O sea que cuando nosotros le pasamos una función a Python, invoquemos una función con este tipo de objeto variable, ¿sí? Que nosotros estamos declarando arriba, que no sé dónde quedó, se borró parece. Vamos a pegarlo acá. Habré hecho un lío y habré borrado esa importación. Bien, entonces cuando nosotros declaramos ese tipo de objeto variable, vamos a tener que invocar un método. No necesariamente es de array, es de Python, pero ese método lo que va a hacer es justamente indexarnos cuál es el índice en el cual se encuentra o no se encuentra ese elemento dentro del array. ¿Sí? También te quiero decir otra cosa, no te lo dije, pero hay otra forma más sencilla de hacer esto, o sea, hacer el recorrido específico que nosotros queremos dentro de nuestro array. Pero siempre hay que comenzar con lo más complicado para después ver cuál es la diferencia y las diferentes formas de implementarlo. Entonces para esto vamos a ir a encontrar elementos. Por ejemplo, un ejercicio que a mí se me ocurrió podría ser crear un array unidimensional, valores enteros, con longitud 10. Entonces declaramos un array, vamos para esto a importar el módulo array y este lo vamos a declarar acá y vamos a imprimir todo lo que tenemos hasta el momento, simplemente eso, Shift Enter, tendríamos justamente en este caso la posición. Bien, primeramente que quiero comentar cuál podría ser la forma más eficiente de recorrer esos índices, que no te lo comenté en la clase anterior, para que ahora veas la diferencia. Array 01, ahora sí, tendríamos todos nuestros elementos. Vamos a esto duplicarlo, si acá tenemos 10 elementos, nos piden que sea 20, ¿sí? Lo creé como 20, vamos a colocar una coma y todos los elementos ahí. Shift Enter, tendríamos 20 elementos. Perfecto. Lo podemos recorrer todo esto de una forma muy sencilla, ¿sí? Indefectiblemente vamos a tener que utilizar lo que es un for, porque vamos a tener que implementar un rango, ¿sí? Son diferentes valores que va tomando para diferentes iteraciones. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos acceder a un elemento dentro de nuestro array? Podríamos llamar a la variable array, vamos a escribirlo acá abajo, array 01, y le pasamos entre corchetes cuál es la posición, cuál es el índice del elemento deseado. En este caso el 12, por ejemplo, sería el 0. Si nosotros imprimimos, Shift Enter, va a ser que tendríamos elemento 12. Si nosotros queremos acceder a otro elemento, por ejemplo, el elemento 5, no sé, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sería el 23, colocamos acá 5 y caeríamos en la misma premisa. Tendríamos el número 23, ¿sí? Vamos a escribirlo en otra línea. 12 y 23. Nos estaríamos ahorrando un bucle de recorrido que sería el for. Ojo, en este caso es para un índice, ¿sí? Si vas a recorrer todo tu array, utiliza un for. Se puede hacer de otra forma, pero es un poquito más embrollada. De esta forma por lo menos es más claro lo que estás haciendo, ¿sí? Así que bueno, eso sería lo que te quería decir del video anterior primeramente. Cómo nosotros obtenemos cuál es el índice del elemento deseado. Por ejemplo, queremos buscar el elemento 78, se me ocurre, dentro de nuestro array. Entonces para eso deberíamos invocar una función llamada index, que es una función en Python, no en array, sino en Python. Y para eso colocamos lo que es la variable array01 punto index, ¿sí? Y entre sus argumentos le pasamos el elemento que nosotros queremos buscar. En este caso es entero, 78. Fíjate que en este caso tendríamos varios elementos de 78. Tendríamos dos acá. Así que el primer recorrido que haga, el primer elemento que machee con lo que nosotros le pasamos el argumento, que es 78, va a ser ese índice que nos va a tirar. Sería el primer elemento que encuentre. No todos, ni el último ni el del medio, el primero. Entonces si nosotros colocamos 78 acá, Shift Enter, va a ser que nos dice que la posición es 8. Si nosotros cuando realizamos esto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caemos en el primer elemento, 78. Si nosotros queremos buscar otro, por ejemplo, se me ocurre 567 este, va a saber que si hay otro adelante, nos dice cuál va a ser ese índice. En este caso sería el cuarto, 0, 1, 2, 3, 4, 567 aquí. Entonces, 567, Shift Enter, fuera de rango nos dice, estoy utilizando el acceso a índice acá.
568 era. 67, 567. Shift Enter, vas a ver que nos dice que la posición, esto quedó ahí, para Shift Enter, ahí. La posición va a ser la número 4, o sea que sería el primer índice, el primer elemento que encuentra, que es en el índice 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ahí quedamos en ese elemento. Bueno, esto es muy sencillo, como verás. Puedes crearte una función que implemente, por ejemplo, esta forma de recorrido, y después tendríamos que crear otra función, o en la misma función podrías crearte ese tipo de implementación, ¿sí? Que nos ubique cuál es el elemento deseado con ese valor dentro del array, que nos dé el índice. Esto es bastante útil porque nosotros en este caso tenemos unos 20 elementos, pero ¿qué pasa si tenés 400 elementos, tenés 500 elementos, etcétera, etcétera? Si tenés mediciones, por ejemplo, electricidad, tenés mediciones meteorológicas, mediciones de saturación de oxígeno en un punto determinado, tenés, por ejemplo, mediciones de pH en un laboratorio. Bueno, esto es bastante importante conocer cuáles son las diferentes funciones a implementar para el recorrido de arrays, la búsqueda de elementos de arrays y la búsqueda de índices.